Ok, muchas gracias. Ante todo, buenas noches, estimados participantes. Soy Gina Pinco Bermudo, trabajadora social, magíster en gerencia social. Mucho gusto, Alexander Quispe, Esta decisión forma parte de la Carmelo investigación Quispe, que se sigue mucho gusto a cada uno de ustedes. Agradecerles de antemano por la presencia, por la participación a cada uno de ustedes en este importante evento que es para nosotros como trabajadores sociales el manejo de técnicas e instrumentos para facilitarnos en la recolección de datos y en fin, para poder desarrollar cualquier situación de caso que se nos presente en las diversas instituciones en las cuales nos venimos desempeñando laboralmente, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy es muy importante, métodos y técnicas, o perdón, técnicas e instrumentos del trabajo social, ¿no? Entonces, me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes a través del chat. Por ejemplo, ¿qué técnicas conocemos como trabajadores sociales? ¿Qué instrumentos conocemos? ¿Sabemos la diferencia entre técnicas e instrumentos? Los leo, por favor, mientras voy compartiendo el material del día de hoy. ¿Sí? ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos que conocemos? ¿Cómo lo utilizamos en nuestro quehacer profesional? no sé qué bárbaro. ¿Sí? Bueno, si no tenemos participaciones, vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy, ¿no? Entendiendo que las técnicas e instrumentos son vitales durante el uso y el desarrollo de los casos que podamos tener en cada uno de nuestros centros laborales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de los fundamentos teóricos, prácticos, metodológicos para el accionar del trabajo social? ¿No? Siempre es importante tener en consideración la parte teórica, la parte metodológica, ¿no? Incluso vamos a poder ver la diferencia entre método, metodología, para poder ingresar a lo que son técnicas e instrumentos. Bien, entonces ahora mencionarles que la esencia de un accionar idóneo siempre será un sustento teórico, puesto que éste dará los fundamentos para intervenir adecuadamente. Por supuesto, ¿no? Como trabajadores sociales, profesionales de las ciencias sociales, es muy importante el uso de teorías, el uso de enfoques, el uso de principios para poder intervenir adecuadamente. Ahora nos menciona, ¿no? Este autor nos sugiere que debemos tener un sustento teórico para fundamentar nuestra intervención. Y la etapa crucial para el consumo primordial de estos saberes es el proceso estudiantil. En ese sentido, Gordillo nos menciona lo siguiente con referencia a la etapa de esta conceptualización incesante. ¿Qué nos menciona Gordillo? Los libros tienen una utilidad en el proceso de conocimiento de la profesión, permiten llevar a cabo una recuperación de aportes sobre la conceptualización, es decir, método y metodología, sobre los desarrollos operativos, es decir, las técnicas e instrumentos, y las dimensiones implícitas, es decir, la epistemología, la ideológica, la ética y la contextual, ¿no? Eso nos menciona Gordillo. Bien, referente al consumo de saberes mediante los libros, esto debe ser una acción inherente al trabajo social y no solo el proceso de consumir ideas o aprender procesos esquematizados, sino la inflexión clave que será contribuir y deconstruir nuevas ideas y con esto un nuevo trabajo social, acorde al contexto económico, acorde al contexto político y social en el cual nos encontremos. En consiguiente, este proceso praxeológico del trabajador social, el cual es llevado en su totalidad a nivel institucional,
y no del todo a un nivel áulico, tiende en algunas ocasiones a ser una práctica mecánica y operativa, perdiendo así su esencia de transformación social por cumplir estatutos institucionales. Entonces, la praxis en el trabajo social se debe sistematizar y se debe comunicar. ¿Para qué? Para que se cumpla con el ciclo de la creación de una nueva teoría y así enriquecer la profesión y disciplina de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? Entonces, Gordillo nos menciona expresamente que la esencia de nuestro accionar tiene que tener un sustento teórico, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los fundamentos teóricos, prácticos, metodológicos durante nuestra intervención. En cuanto a lo metodológico, Gordillo nos menciona también su postura y menciona que la metodología es entendida como un concepto global referido al estudio del método o también de los métodos, ¿no? Desde un proceso sistemático en el cual se adquieren modos y formas de conocimiento, el método es considerado como el camino para obtener un fin de manera ordenada desde un conjunto de reglas. La sociología y la psicología hacen referencia a lo plural, a diferentes métodos. Se infiere que en filosofía se refiere al método de pensar, mientras que la sociología y la psicología lo diversifican en los métodos para pensar y para actuar. Eso nos menciona Gordillo. Entonces, metodología también es entendido de manera global, ¿no? De global en cuanto al estudio de los métodos. Entonces, en esa postura metodológica encontramos la última piedra angular para un accionar fundamentado, debidamente estipulado y siguiendo un orden y estatutos, sin llegar a ser rígida. La metodología en trabajo social es esencial desde sus tres esferas básicas, caso, grupo y comunidad, desde donde actuamos y somos cogestores de procesos de cambios en los individuos que son los usuarios, ¿no? Entonces, así como es importante el uso de teorías, también es importante el uso de una metodología, entendiendo que esto nos va a dar el estudio de un método o de métodos y que también nos van a dar parámetros que no sean tan rígidos, pero sí esenciales, ¿no? Durante el estudio de caso, durante el estudio grupal o en el estudio de la comunidad, ¿no? Cuán importante son el uso de la teoría y las metodologías. Bien, por otro lado, las técnicas del trabajo social. Como les mencionaba, el profesional de trabajo social no puede abordar la realidad social de una forma indiscriminada, por ello es de vital importancia conocer y dominar las técnicas y también dominar los instrumentos, puesto que estos son fundamentales en la formación y en la toma de decisiones del profesional, ya que nos van a permitir un análisis y reflexión de esta realidad. Antes de profundizar en técnicas e instrumentos, es esencial definir y conocer los conceptos básicos, es decir, qué son técnicas y qué son instrumentos, ¿no? Cuán importante es tener esa diferenciación. Por un lado, las técnicas son un conjunto de procedimientos intangibles, los cuales se apoyan de los instrumentos para el análisis social integral y holístico. Moix, por su parte, nos menciona que la técnica son los instrumentos, herramientas utilizados por parte del método, ¿no? Algo complejo, pero algo que resume en realidad todo lo que es. Por otro lado, para Montserrat Colomer, la técnica es el saber práctico que permite la utilización racional de unos instrumentos para obtener un resultado determinado. En cambio, para Fernández García y Ponce de León, técnica se puede definir como el conjunto de habilidades, destrezas y recursos adquiridos mediante aprendizaje y práctica profesional que permite al trabajador social realizar la intervención para obtener el resultado deseado, ¿no? Entonces, Moix
Moix nos dice que estas técnicas son los instrumentos, ¿no? Yo le entiendo como que las técnicas que utilizamos también son instrumentos, parte del método. Eso nos dice Moix de manera general, pero Montserrat Colomer ya es más específico. Nos dice que la técnica es el saber práctico, ¿no? Que permite la utilización racional de los instrumentos. Es decir, para Montserrat, la técnica es un conocimiento y los instrumentos parten, ¿no? Surgen de esos conocimientos. Y García y Ponce de León también nos menciona como Montserrat nos dice que es el conjunto de habilidades, es el conjunto de destrezas y recursos adquiridos mediante ese aprendizaje y la práctica del profesional, que nos permite como trabajadores sociales intervenir y poder obtener los resultados deseados. Entonces, utilizar una técnica es lo contrario de improvisar o actuar de forma rutinaria o mecánica, nos dice Lázaro, ¿no? Esto complementa lo que menciona Fernández García Ponce de León y Montserrat Colomer, que el uso de técnicas es, es realizar un trabajo adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque las técnicas nos van a dar parámetros para poder intervenir frente a un determinado caso y obtener la información deseada. Entonces, la técnica supone reflexión, porque nos va a permitir seleccionar, ¿no? Las herramientas que vamos a utilizar. Supone también decisión consciente e intervención planificada, por supuesto, porque me va a permitir poder seleccionar qué herramientas voy a utilizar, ¿no? Lo que marca la diferencia entre la intervención profesional y la no profesional. Entonces, si nosotros como trabajadores sociales queremos intervenir frente a un caso, lo primero que es tener en cuenta las teorías, ¿no? Las teorías que van a servir de base para poder fortalecer nuestra intervención. Posterior a ello, utilizar las metodologías, ¿no? Que también son importantes durante el accionar profesional. Y seguido de ello, las técnicas, que van a ser la suma de esos conocimientos adquiridos a través de las teorías y metodologías, los cuales van a conllevar a los instrumentos, ya que estos constituyen las vías tangibles y palpables que que faciliten y sean un vehículo para una mejor intervención, acción a nivel micro y macro social. Es de suma importancia precisar, también definir y conocer a qué se refiere cada una de estas herramientas. ¿Por qué? Puesto que el dominio de los mismos influenciará el análisis e intervención con los grupos, familias, comunidades y los ambientes institucionales, empresariales de cualquier índole. A manera de conclusión, mencionar que nuestra labor como trabajador social no debe reducirse a solo intervenir de manera paliativa, ya que contamos con una serie de procedimientos estructurados, sistemáticos, formales y científicamente aprobados, cuyos procesos están fijados con claridad y precisión para intervenir de manera profesional, ¿no? Entonces, nosotros como trabajadores sociales tenemos una suma de instrumentos, una suma de técnicas también, que nos va a permitir intervenir de manera adecuada y sobre todo de manera no improvisada durante el accionar y el desarrollo de esos casos que se nos presentan. Bien, también es importante mencionar las fuentes de recolección de información, ya que es un aspecto muy importante, es el proceso de una investigación, es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello depende la confidencialidad, la confiabilidad y validez del estudio. Obtener información confiable y válida requiere cuidado y dedicación,
Para ello es importante saber cómo y dónde obtengo la información, ya sea de una institución, de una persona, de un grupo o comunidad en estudio. Usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de información, las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ¿no? En cuanto a las fuentes primarias, son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de dónde se origina la información. Las fuentes primarias también son conocidas como información de primera mano o desde el lugar de los hechos. Estas fuentes son las personas, son las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural, entre otros. Se obtiene información primaria cuando se observan directamente los hechos, ¿no? Por ejemplo, presenciar una huelga, observar sistemáticamente el lugar de trabajo, de repente estar presente en el lugar de los hechos cuando existe violencia, desprotección de niños, ¿no? Estar in situ en el lugar de los hechos. También se obtiene información primaria cuando se entrevista directamente a las personas que tienen relación directa con la situación objeto de estudio, ¿no? Sobre todo en los casos de violencia familiar, violencia psicológica, violencia física, donde se acercan principalmente las víctimas, ¿no? Y se puede realizar la entrevista donde se va a poder obtener la información primaria. Bien, en cuanto a las fuentes secundarias, son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que no son las fuentes originales de los hechos o situaciones, sino que solo son los referentes. Las principales fuentes secundarias para obtención de información son los libros, son los documentales, los noticieros, los medios de comunicación, los informes de caso de repente, ¿no? En una investigación cualquiera de esta fuente es válida siempre y cuando el investigador siga un procedimiento sistematizado y adecuado a las características de la temática o también a los objetos de estudio. Bien, entonces, ya pasando y teniendo en conocimiento la diferencia entre técnica e instrumento y también la importancia de obtener la recolección de fuentes primarias y fuentes secundarias, podemos mencionar las técnicas, ¿no? Las técnicas con sus respectivos instrumentos. Entonces, Fernández García y Ponce de León divide estas técnicas en tres grupos, bueno, en cuatro grupos en sí. Las técnicas diagnosticadas, las técnicas de intervención, las técnicas de evaluación y los documentos, ¿no? De esta manera es como Ponce de León y Fernández García divide las técnicas. Entonces, en las técnicas diagnósticas, perdón, que son técnicas, es una técnica para utilizar el uso de instrumento para poder recolectar sobre todo o realizar un diagnóstico de manera general de una familia, de un grupo de familias o de, sobre todo de una familia y de una comunidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas técnicas diagnósticas se encuentra el genograma, se encuentra el mapa de relaciones, el ecomapa, mapa de redes, culturograma, diagrama de flujo, cronograma o línea del tiempo, que son instrumentos que se van a utilizar para la recolección de datos y también para realizar un diagnóstico general, ¿no? Entonces, el genograma es la representación gráfica a través de un instrumento que registra información sobre estructura o composición de una familia, un genograma estructural, y las relaciones o funcionalidad entre sus miembros. A ello se llama genograma relacional, de por lo menos 3 generaciones. Se lo ha definido también como la representación gráfica del desarrollo familiar a lo largo del tiempo, o como la herramienta capaz de incorporar categorías de información al proceso de resolución de problemas.
Mediante el uso de estos símbolos, permite al entrevistador recoger, registrar, relacionar y exponer categorías de información del sistema familiar en un momento concreto de su evolución, como si se tratase de una radiografía o como si se tratase de una fotografía, y utilizarlo para la resolución de problemas, para la educación también, para la prevención de salud tanto individual y familiar. Al ser este un instrumento dinámico, debe de actualizarse periódicamente por los cambios que suceden en el transcurrir del tiempo de la familia. Su construcción al principio demanda entre 20 y 30 minutos, pero con la práctica se logra desarrollar durante 12 minutos. Se basa en la construcción de figuras, es decir, símbolos que representan personas, y también se basa en la construcción de líneas que describen relaciones. Aquí vemos un ejemplo de genograma, o bueno, esta es la simbología del genograma. Podemos ver en la imagen, ¿no? En la imagen cómo es que, qué símbolo representa a la mujer, qué símbolo representa al hombre, qué símbolo representa a la edad. Ahí lo pueden visualizar. Entonces, mencionar que el varón se representa con un cuadrado, ¿no? La mujer con un círculo. En las parejas, el varón va a la izquierda y la mujer a la derecha. Si es un paciente identificado sobre el que se estructura el genograma, se lo simboliza con una cruz, como se puede ver en la imagen. La fecha de nacimiento y fallecimiento se lo coloca encima del símbolo, a la izquierda y derecha respectivamente. Para los embarazos se usa un triángulo, los abortos, un pequeño círculo remarcado. La unión familiar se los representa con una línea vertical que va unida a la horizontal del matrimonio. Los hijos deben ordenarse de mayor a menor y de izquierda a derecha. El concubinato y la adopción se representa con líneas discontinuas, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Por otro lado, el matrimonio se representa por dos líneas verticales que parten de la base de los símbolos varón y mujer, unidas por una línea horizontal, sobre la que se colocan las fechas de concubinato, las fechas de matrimonio, si es separación o divorcio. Estas dos últimas, es decir, la separación o divorcio, se trazan con una línea o dos líneas inclinadas. La delimitación del hogar se le hace por un trazado con líneas discontinuas alrededor de los miembros que conviven en el mismo hogar. En el interior de cada símbolo se coloca la edad. En cuanto a las enfermedades o problemas de salud, se anotan a los lados de los símbolos. Para representar la funcionalidad se realizan trazos que conectan los símbolos. Los principales son una doble línea que representa la unión estrecha, una línea quebrada para relaciones pobres o conflictivas, una línea discontinua en relaciones distantes y una línea interrumpida por dos trazos paralelos cuando la relación entre dos personas es casi inexistente, ¿no? Entonces, esta simbología la van a poder ver a detalle cuando se les facilite el material a través de sus correos electrónicos, ¿no? El uso del genograma considero que es muy importante, sobre todo para el área de salud, ¿no? Y es lo que nos menciona también estos autores, que sí, si bien es cierto, los trabajadores sociales venimos brindando nuestro actual profesional en diferentes instituciones, diferentes sectores, ya sea salud, en el sector local, que son las municipalidades, administrativos, ¿no? En general, entonces el genograma es muy útil, sí, pero para ciertas instituciones, por ejemplo, el sector salud.
También dentro de las técnicas diagnósticas está el mapa de relaciones, que es una graficación tipo radio para medir mediante gradientes la intensidad o lejanía que el usuario tiene con diversas esferas sociales, tales como familia externa, perdón, trabajo, comunidades. Sirve para identificar potencialidades de la red de apoyo mediante un análisis biopsicosocial. Puede ser utilizado en el trabajo social de caso. Es un instrumento de gran importancia para el análisis familiar, ¿no? El mapeo de redes es muy importante, así como conocemos el mapeo de actores, también el mapeo de redes es muy importante para nuestro actor profesional cuando tenemos casos, por ejemplo, de desprotección hacia niña, niño y adolescente. Es muy importante la identificación de redes familiares para poder intervenir adecuadamente frente a este caso de desprotección familiar. Por otro lado, el ecomapa es una representación gráfica de las relaciones familiares o personales que se tiene con el entorno, ¿no? Que son suprasistemas. Es un instrumento complementario al familiograma utilizado mayormente en la atención de casos. En el ambiente del trabajo social escolar también se puede hacer una adecuación comunitaria de este instrumento, ¿no? ¿Qué más? También el mapa de relaciones. Los mapas de relaciones son útiles para determinar cómo se relacionan entre sí las variables, mediante una representación visual de las conexiones e influencias que tienen entre sí cada nudo y cada enlace. Los mapas de relaciones representan visualmente las conexiones e influencias a través de nudos y enlaces, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una imagen sobre el mapa de relaciones, donde podemos ver la inteligencia emocional, o sea, a uno mismo, vemos a los padres, profesores, la universidad, los compañeros, ¿no? Ahí vemos con quién se relaciona nuestro usuario o nuestros usuarios. Entonces, así como tenemos nuestra mapeo de actores, nuestra mapa de redes, también es muy importante tener el mapeo o el mapa de relaciones, porque es muy importante, sobre todo en los casos del sector educación, ¿no? Determinar con quién tiene mayor trato nuestra persona usuaria o usuario. Por otro lado, el culturograma también es importante, ya que es una variante del ecomapa. Es el culturograma que grafica la historia cultural de las familias inmigrantes, sus orígenes y las razones para emigrar, al igual que con el genograma, las fuerzas y la saliencia de las conexiones se grafican, ilustrando las conexiones, si las conexiones son enriquecedoras, conflictivas o ausentes. Dentro del culturograma, así es como nos menciona como un genograma, pero este culturograma son básicamente utilizados para personas migrantes. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener conocimiento de qué familia proviene, los valores que tiene, la comunidad en la que vive, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo de una familia de tres, de Santiago, María y Milagros, donde se está pues, teniendo información sobre todo de los tres, ¿no? María, motivo de traslado, por ejemplo, trabajar en una empresa de modas, hábitos saludables, hace deporte, alimentos saludables, tiene buen lenguaje, comunicación en el hogar. Por otro lado, tiene 6 años de vivir en un asentamiento humano, por decir, y 4 años de vivir en el país. Milagros, va al jardín, donde estimulan su crecimiento, ¿no? O sea, ver qué acciones realiza cada miembro de esta familia migrante. De repente son indigentes, ¿no? De repente acaban de llegar al país, no tienen un lugar donde vivir y el culturograma nos va a permitir hacer un diagnóstico de la situación de la familia.
Así como el genograma nos permite obtener información de una familia, de igual manera este culturograma, pero como nos podemos dar cuenta, son diferentes metodologías. Por otro lado, el diagrama de flujo, que es un diagrama que describe un proceso, un sistema, un algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, para estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender, ¿no? Este diagrama de flujo también es importante durante el uso, su uso es importante durante los diagnósticos. De igual manera, el genograma o línea de tiempo, que es un instrumento donde conecta el tiempo con sucesos importantes, marcantes y relevantes para el sistema familiar, ayuda a organizar cronológicamente las adversidades de la familia. Este instrumento se utiliza para el análisis familiar acompañado del familiograma y ecomapa. Esto es más utilizado en casos del ámbito clínico. Bien, entonces cada uno de estos instrumentos mencionados son utilizados durante la técnica de diagnóstico o técnica diagnóstica. Por otro lado, durante en las técnicas de intervención, Fernández García y Ponce de León nos menciona que se puede utilizar los instrumentos de la entrevista, las visitas domiciliarias, observaciones, grupo focal, la asamblea cultural, ¿no? Teniendo en consideración que cada uno de ellos tienen la entrevista, por ejemplo, su instrumento es la guía de entrevista, ¿no? Como ya conocemos a detalle. En cuanto a la entrevista, consiste en una conversación interpersonal cuya finalidad es obtener información abierta, importante, ¿no? A través de la oralidad, ¿no? Durante la entrevista se puede realizar una entrevista abierta, una entrevista individual, una entrevista dirigida y también una entrevista grupal, ¿no? Recordemos que también existe el focus group, que es muy diferente. La entrevista grupal es similar a ello, pero es una técnica diferente. También para esta técnica de intervención se utiliza bastante las visitas domiciliarias, que son las acciones de dirigirse a un domicilio determinado con el objetivo de conseguir información, detectar necesidades y valorar la situación de la persona usuaria. Se utiliza en el trabajo de campo, asistencial y trabajo social, empresarial, para el conocimiento de la persona en sus núcleos sociales primarios, ¿no? La visita domiciliaria también es importante para poder contrastar la información vertida durante este proceso de entrevista. Asimismo, la visita domiciliaria también es el llamado o es importante para llegar directamente a la realidad de la familia, de la persona usuaria. Por otro lado, la observación, que es importante, es una técnica utilizada en diversos ámbitos del conocimiento que implica la recolección sistemática de información sobre un fenómeno o también sobre una situación determinada mediante la percepción y registro de datos a través de los sentidos. Por otro lado, el grupo focal o focus group, como también lo conocemos, es un método de investigación que se basa en reunir a un pequeño grupo de personas para responder preguntas en un entorno controlado. El grupo se elige en función de rasgos demográficos predefinidos y las preguntas están diseñadas para arrojar luz sobre un tema de interés dado, ¿no? Esta técnica de investigación cualitativa donde se utilizan de 3 a 12 personas con el fin de recabar información de un determinado tema se utiliza con frecuencia en acciones comunitarias, acompañada de la técnica de asamblea para deliberar y obtener opiniones de los habitantes, ¿no? Entonces, la técnica de asamblea comunal es una reunión de los miembros de una colectividad para discutir determinadas cuestiones de interés común y en su caso adoptar decisiones, reunión de miembros de un cuerpo constituido, convocada reglamentariamente para deliberar sobre asuntos públicos o privados. La reunión de miembros y líderes de un colectivo o comunidad
con el fin de debatir ideas o situaciones que afectan su modus vivendi, ¿no? Yo pienso que muchos hemos utilizado estas técnicas con sus respectivos instrumentos. ¿Ok? Entonces, continuemos. En cuanto a las técnicas de evaluación. En cuanto a las técnicas de evaluación, Ponce de León y Fernández García lo dividen en la entrevista final de evaluación, la observación sistematizada, que son los registros, los gráficos de programación, los cuestionarios, test y escalas de valoración, documentación biográfica, reuniones de expertos, ¿no? Entonces, en los documentos, Fernández García y Ponce de León nos resumen, ¿no? Que se debe utilizar ficha social, la historia social, el informe social y la hoja de derivación, que son instrumentos técnicas necesarias para poder realizar una atención adecuada a los usuarios. Por otro lado, se tienen las técnicas para el fortalecimiento de la intervención social, ¿no? Lo que habíamos mencionado son técnicas e instrumentos divididos por estos autores. Sin embargo, existen otros autores que también dividen las técnicas para el fortalecimiento de la intervención social. Por ejemplo, ¿no? Durante esta en esta técnica para el fortalecimiento de la intervención social se tiene algunas técnicas, valga la redundancia, son 13 técnicas básicamente, que van desde la observación, la visita domiciliaria, el rapport, la investigación, el análisis, el diálogo informal, el sociograma, el barrido de área. También se tiene el recorrido sensorial, el grupo focal, asamblea comunal, sondeo, ciclo vital familiar, ¿no? Que son 13 técnicas utilizadas para el fortalecimiento de nuestra intervención. Asimismo, se tiene instrumentos para potencializar la praxis del trabajador social, ¿no? Instrumentos como familiograma, el ecomapa, el APGAR familiar, mapa de redes, entrevista, la bitácora de trabajo, el diario de campo, cronograma familiar, el test, la escala de Likert, el diagnóstico social, sociograma, el expediente, línea de sucesos familiares. Se tienen 23 instrumentos. Estudio socioeconómico, el estudio cartográfico, diagnóstico participativo, la encuesta, el croquis, mapa, diagnóstico comunitario, diagrama de Ishikawa, cuadros de factores institucionales, matriz análisis FODA, el árbol de problemas, el plan estratégico, el plan de fortalecimiento institucional, el manual de procedimientos y la minuta de reunión, ¿no? Son instrumentos que se utilizan durante la praxis del trabajador social. Cada uno de estos instrumentos, yo sé que lo hemos utilizado sin tener conocimiento del, del nombre, ¿no? Por ejemplo, el barrido de área es el recorrido que se realiza en la primera inversión de una comunidad para explorar y conocer sus principales características, ¿no? Por supuesto, esa técnica lo hemos utilizado en el trabajo social comunitario, que ha sido acompañado del recorrido sensorial y de instrumentos como el mapa, ¿no? Para mapear actores, para mapear familias, para mapear personas que están alrededor del usuario. No supimos el nombre en sí, pero sí lo hemos podido utilizar, ¿no? Sobre todo durante el trabajo social comunitario. Yo pienso que los que se dedican a esta área han
antes de ir a una determinada comunidad, primero han tenido que realizar una investigación sobre la comunidad o a dónde van a intervenir socialmente. Asimismo, mencionar que durante esas técnicas o dentro de esas técnicas de fortalecimiento de la intervención social tenemos 29 técnicas, ¿no? Que son importantes, las usualmente utilizadas por nosotros, yo pienso que es la observación con su instrumento con su guía de observación, la visita domiciliaria con la guía de visita, las encuestas, ¿no? Las entrevistas con la guía de entrevista, las encuestas también con su cuestionario. Hemos podido utilizar cada una de estas técnicas con sus respectivos instrumentos, con la finalidad de que siempre, ¿no? Obtener información para poder determinar adecuadamente un caso, sobre todo un caso de violencia, ¿no? Entonces, cuán importante es el uso de estas técnicas con sus respectivos instrumentos para poder realizar una intervención profesional adecuada y no improvisada, como nos mencionan los autores. Entonces, estimados participantes, ese fue el tema del día de hoy, ¿no? Si tuvieran algún tipo de comentario por hacer, los leo o los escucho. Muchas gracias. Muy bien, entonces, si no tendríamos consultas, no tendrían consultas, a ver, Estefanía Puyopaxi. Estefanía, buenas noches. El uso de los instrumentos, de las técnicas que nosotros vayamos a utilizar va a ser a criterio de cada una de nosotras, ¿no? Sí se les puede recomendar, por ejemplo, como nos recomendaron aquí para la visita, para el estudio de trabajo social comunal, ¿no? Utilizar, por ejemplo, eh, perdón, utiliza, por ejemplo, el barrido de área, así se puede recomendar. Sin embargo, va a depender mucho del criterio que tomemos cada uno de nosotros para el desarrollo de caso. Te comento que, por ejemplo, para casos de violencia familiar, lo, lo usual es utilizar la entrevista, que es la primera intervención, y posterior a ello realizar las visitas domiciliarias. Sin embargo, si el trabajador social considera necesario, puede utilizar también la técnica de observación a través de la guía de observación, que no se necesita realizar consultas, ¿no? Entonces va a depender mucho del criterio que tengamos cada uno de nosotros, que
qué instrumentos se acomodan mejor para nosotros. De repente no sabemos utilizar el genograma y no lo utilizamos, ¿no? Y puedo realizar mi entrevista solicitando información de datos generales. Entonces, es a criterio, estimada colega. Natalia, no, Natalia. Va a depender mucho también de, Natalia, buenas noches, discúlpame. Va a depender mucho también de la institución en la cual nosotros o cada uno de nosotros laboramos. ¿No? Va a depender mucho de la institución. Sin embargo, como les estaba mencionando, para poder realizar, no, bueno, esto es para elaborar un informe social. Para un caso, por ejemplo, de violencia familiar, es muy importante poder realizar la visita domiciliaria. Y más aún para emitir un informe social. Recordemos que nuestro informe social es un veredicto que vamos a brindar cada uno de los trabajadores sociales y su y la emisión de este va a ser muy necesario, para la emisión de este informe va a ser muy necesario utilizar diversas técnicas con sus respectivos instrumentos para poder enriquecer mi información. Entonces, no voy a poder, bien, a mi criterio, emitir un informe social solamente contando con la versión de la usuaria, ¿no? No sería objetivo mi informe. Entonces, la visita domiciliaria es imprescindible para la emisión de un informe social, si queremos hacer un adecuado trabajo, por supuesto, ¿no? Les recuerdo que el uso de estas técnicas e instrumentos es a criterio de cada uno de nosotros, pero recordemos que nuestro informe social es, es una técnica, es un instrumento muy importante para nosotros y nosotras, ¿no? Ya que ahí brindamos nuestro veredicto, brindamos toda la información relevante y relevante de un determinado caso. Entonces, Natalia, yo te recomiendo no prescindir de esta técnica. Stephanie, coméntanos. Stephanie, puedes activar tu micrófono. Muy bien, entonces ya tendríamos más comentarios, consultas por hacer. Agradecerles a cada uno de ustedes, estimados participantes, por estar presentes en este importante evento. Recuerden que el uso de nuestras técnicas e instrumentos son de vital importancia para no improvisar en nuestro actuar profesional. Podemos utilizar las técnicas que nosotros creemos necesarios para poder emitir y resolver un determinado caso, ¿no? Entonces les invito a leer cada una de estas técnicas, de esos instrumentos, para poder enriquecernos también cada uno de nosotros, ¿no? Y brindar una mejor atención a nuestros usuarios y usuarias
Muchas gracias, Yesenia. ¿No? Como les mencionaba, es muy importante para poder brindar una mejor atención a nuestros usuarios y usuarias en las determinadas instituciones en las cuales nosotros nos encontramos laborando. Por supuesto, Yesenia, nosotros como trabajadores sociales tenemos conocimiento de las técnicas, de los instrumentos que existen para nuestro actuar profesional, pero sí, coincido contigo en que siempre es bueno enriquecer nuestros conocimientos. Natalia, como les comentaba, las técnicas e instrumentos para poder emitir nuestro informe social va a depender mucho de nosotros, del criterio que tengamos como profesionales y va a depender mucho también del caso en el cual tú te estés desenvolviendo, ¿no? Si nosotros damos lectura a las técnicas, podemos ver la importancia de estas y nos recomiendan incluso usarlo en sector salud, en el sector educación, el trabajo social comunitario, ¿no? Entonces, va a depender mucho de usted, Natalia. A usted, Natalia. Muy bien. Entonces, agradecerles nuevamente, estimados participantes. Si no tuviéramos más consultas, dudas, comentarios, me despido de cada uno de ustedes. Que tengan buena noche. Espero verlos en una siguiente oportunidad y en otro evento. Muchas gracias.